Visión Salud vamos a hablar acerca de qué es una hernia y cómo poder tratarla. Y para ello le vamos a dar la bienvenida a continuación al médico cirujano Luis Torres. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Primera Visión. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y para poder hablar justamente sobre qué es una hernia y cómo es que esta se termina produciendo. La gente quiere conocer justamente ello, ¿no? Cómo es que se causa esta problemática que finalmente terminamos desarrollando una hernia en nuestro cuerpo. Ya, muy bien. Mire, para enfocar ese tema vamos a hablar un poco lo que es la pared abdominal, ¿no? La pared abdominal es esta zona anterior que tenemos en el abdomen y está compuesta por algunas capas. Empezamos de la parte externa, tenemos la piel, viene la grasa que está abajo de la piel llamada tejido celular subcutáneo, viene la fascia muscular, que es una capa gruesa que recubre el músculo, viene el músculo, la fascia posterior, luego viene el peritoneo y ya vienen los órganos intraabdominales, que son el epiplon, que es una grasa que irriga los intestinos, y los intestinos en sí. Entonces, en cuanto la fascia, que es la capa que da la fortaleza al músculo, por algunos de los, llamemos agujeros naturales, como son en la región umbilical, en las regiones inguinales principalmente, o en la línea media del abdomen, esta fascia está débil, por ahí protruye contenido intraabdominal hacia afuera, y eso es lo que llamamos nosotros hernia. Esa debilidad en la pared del abdomen, específicamente en la capa de la fascia, que se ha aperturado mayor a un diámetro natural. Por ejemplo, nosotros tenemos en el ombligo la cicatriz umbilical, por lo cual pasaba el cordón umbilical en los momentos de la gestación, cuando estaba intraútero la persona. Pero queda un cierto tamaño de espacio ahí por diversos factores ya propios de la misma fascia, por factores de levantar peso, pujar o todo lo que aumente la presión intraabdominal. Esta fascia va a debilitarse aún más y ese espacio va a agrandarse, por llamarlo así, y por ahí va a protruir contenido intraabdominal. Entonces, esa es la base de las hernias, ¿no? La protrusión de contenido intraabdominal, lo que llamamos saco herniario, por agujeros naturales que están débiles a nivel de la fascia, ¿no? Que es una de las capas más importantes en la pared abdominal. Ajá. ¿Dónde suelen aparecer de manera más común ese tipo de hernias? Pero como he mencionado, la región umbilical, que tenemos un espacio natural bastante pequeño. También en las regiones inguinales, ¿no? Son en la parte inferior del abdomen tenemos el conducto inguinal, que también es un espacio por lo cual contenido intraabdominal pasa. En el varón, por ejemplo, es el testículo. En la mujer, ciertas estructuras también pasan hacia la zona vulvar también. Y entonces este conducto inguinal muchas veces también se debilita y da lugar a las llamadas hernias inguinales. Ahora, muchos ciudadanos se preguntan, ¿es solamente por cargar el exceso de peso o hay también otros factores el cual puede terminar desencadenando en la producción de esa hernia? Hay factores ya constitucionales en que la persona tiene un poco más débil esta capa, esta fascia, o estas zonas como el conducto inguinal. Y si le suma a esto el cargar mucho peso sin la debida preparación adecuada, y la constipación o estreñimiento que nos hace pujar en los momentos de hacer las deposiciones, hay ciertos tipos de ejercicios que aumentan la presión intraabdominal. Todas estas acciones van a condicionar a que aumente el riesgo de padecer una hernia de la pared abdominal. Y claro, bajo lo que nos acaba justamente de mencionar, gran parte de la población se pregunta ¿y cómo se trata o qué podemos hacer al respecto si lamentablemente terminamos teniendo una hernia? Toda hernia, primero hay que examinarla adecuadamente, delimitarla, definirla, y si ya tenemos este espacio que está formado y por el cual está protrudiendo contenido, la única forma de solucionar una hernia, dar una corrección de la hernia, es la cirugía, ¿no? Nosotros tenemos el precepto de hernia diagnosticada, hernia que debe de ser operada. ¿Por qué? Porque este contenido no debe estar fuera de la pared abdominal y es importante que este contenido en algún punto, al estar fuera, puede torcerse, ¿no? Por llamarlo así, se llama incarceración,
ya no regresar, ocasionar una complicación aguda que es una obstrucción intestinal y en algunos casos, porque es pequeño el orificio por el que sale hacia afuera, le deja de llegar sangre y va a un evento que se llama estrangulación. Ambos son cirugías de emergencia en las cuales el paciente no debe llegar y siempre que haya algún síntoma sugestivo de hernia, uno de ellos es el dolor en esas zonas, otro ya es la aparición de la masa o bulto, y hay que acudir a evaluación especializada y programar una cirugía electiva pronta y oportuna, que es importante. Ahora, ¿cuáles son los signos que nos pueden dar cuenta de que estamos sufriendo justamente de este mal, de tener una hernia, para obviamente asistir con los especialistas y no dejar pasar mucho tiempo, ¿no? Claro, uno de los síntomas principales es el dolor en estas zonas, zona umbilical, zonas inguinales, en la línea media, y otro de los signos que nosotros vemos también bastante frecuente es la aparición de un bultito o alguna masa, ¿no? Que generalmente muchos refieren sale y se vuelve a esconder, ¿no? Sale y se mete, prefieren así nuestros pacientes, y es porque por este orificio está protruyendo contenido intraabdominal y está volviendo a regresarse, ¿no? Y en algunos pacientes ya tienen este bultito o esta masa fuera, ¿no? Tanto en el ombligo como en la ingle, ya no retorna a su posición normal y ya se han acostumbrado a vivir. Incluso hay pacientes que tienen grandes hernias voluminosas, se acostumbran a vivir con esta hernia porque aún no ha llegado alguna complicación aguda, pero no debemos esperar esto y acudir oportunamente a una evaluación especializada y una cirugía oportuna y pronta. Justamente ahí estaban las indicaciones del doctor Luis Torres, a quien le agradecemos por habernos despejado todas estas dudas respecto a cómo es que se produce una hernia y los cuidados que debemos tener. Algunas disposiciones finales, doctor. Sí, preferentemente cuando tenga algún síntoma no persistente, como en este caso dolor, ya la aparición de un bultito y masa, no automedicarse, no tener miedo a algún diagnóstico mayor, porque a veces también hay algunas masas que pueden ser algunos tipos de tumoraciones de la pared abdominal, pero hay que acudir oportunamente a una evaluación especializada y podemos dar una solución pronta a su caso, que es lo importante. Por supuesto, es esencial, primordial velar por nuestra propia salud. Le agradecemos nuevamente por estar el día de hoy con nosotros, doctor. Muchas gracias nuevamente, excelente lunes, hasta luego.